Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto, mucha emoción. Si es la primera vez que me ves, un fuerte abrazo y les doy la bienvenida. Para los que ya son parte de esta familia virtual, muchas gracias por su apoyo constante. Hoy, como ya pudieron ver por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y también de las más controversiales, del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la bomba. Bomba Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿qué dice la familia sobre su relación? Ese es el tema candente que vamos a desglosar a fondo. Sé que a muchos de ustedes les fascina esta pareja, y no es para menos. Hande y Kerem, además de ser dos actores talentosísimos, irradiaban una química espectacular en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Love is in the Air. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos y que aún nos hacemos es ¿qué hay detrás de las cámaras? Su amor trascendió la ficción. Para que no se pierdan de nada, y para que estén al día con todos los detalles, les recomiendo que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún chisme, análisis o review de sus novelas turcas favoritas. Suscribirse es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema principal. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones. Comenzaron a salir durante el rodaje de Love is in the Air y su romance se hizo público rápidamente. Fotos, vídeos y declaraciones confirmaron lo que muchos fans ya sospechaban, estaban juntos. Y la verdad es que eran una pareja preciosa. Verlos juntos era como ver un cuento de hadas moderno. Compartían momentos románticos, viajes, cenas. Todo parecía perfecto, o al menos eso era lo que mostraban al mundo. Pero, ¿qué pasaba con la familia? ¿Qué opinaban los familiares de Hande y Kerem sobre esta relación? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante, porque la opinión familiar es, en muchos casos, clave. En el mundo turco la opinión de la familia es a menudo un factor muy importante en las relaciones. La cultura turca, con sus profundas raíces en la tradición, valora la unidad familiar y el respeto a los mayores por encima de muchas otras cosas. Las decisiones personales, incluyendo las románticas, suelen estar influenciadas, en mayor o menor medida, por la opinión de los padres, hermanos y otros parientes cercanos. La aprobación familiar puede ser determinante para la estabilidad y el éxito de una relación. Empecemos por la familia de Hande Erçel. Hande es muy cercana a su familia, especialmente a su hermana Gamze. Gamze es su confidente, su amiga y una figura muy importante en su vida. Se dice que Gamze es muy protectora con Hande y que su opinión tiene mucho peso. Gamze, además de ser su hermana, es su manager y una de las personas más influyentes en la vida de Hande. La conexión entre ellas es innegable. En los primeros momentos de la relación, se rumoreaba que Gamze estaba muy contenta con Kerem. Parecía que lo aprobaba y que veía en él a un buen partido para su hermana. Incluso se especuló con que Gamze había influido en la decisión de Hande de aceptar la relación. Esto tenía sentido, ya que Gamze estaba presente en muchos aspectos de la vida de Hande, incluyendo su carrera profesional y, por supuesto, su vida personal. La aprobación de Gamze era, para muchos fans, un indicativo de que la relación iba por buen camino. Además, la familia de Hande es muy reservada y discreta. No suelen hacer declaraciones públicas sobre la vida privada de Hande, lo que es bastante común entre las celebridades turcas, que suelen mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, sí que se ha podido ver, a través de redes sociales, el apoyo que le brindaron a la pareja. Compartían fotos de cenas, reuniones familiares. Era evidente que estaban integrados en la vida familiar de Hande. Se les vio juntos en celebraciones familiares, lo que indicaba una buena relación y una cierta aprobación tácita de la familia Erçel hacia Kerem. Esto, por supuesto, fue interpretado como una señal positiva para la relación, y para los fans, era una confirmación de que el romance iba en serio. Ver a Kerem interactuando con la familia de Hande en un ambiente distendido y familiar era una señal de que se estaba estableciendo un vínculo más allá de la relación romántica. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre salen como uno espera. A medida que la relación entre Hande y Kerem avanzaba, y sobre todo cuando comenzaron a surgir rumores de crisis, la opinión de la familia Erçel parecía haber cambiado.
En particular, se comentaba que Gamze estaba menos entusiasmada con la relación. Al parecer, se preocupaba por la felicidad de su hermana y tal vez veía algunas señales de alerta. Los rumores sobre la posible inestabilidad en la relación comenzaron a circular, y la falta de nuevas publicaciones conjuntas y la ausencia de muestras de cariño en las redes sociales alimentaron las especulaciones sobre una posible crisis. La ausencia de Gamze en algunos eventos importantes para la pareja también fue notada por los fans y los medios de comunicación. Los medios turcos, siempre ávidos de información, comenzaron a especular sobre posibles desacuerdos familiares. Se mencionaban diferencias de opinión, y hasta se insinuaba que Gamze no estaba de acuerdo con ciertos aspectos de la relación, o quizás con la forma en que la relación se estaba desarrollando. Por supuesto, todo esto eran rumores, pero la ausencia de publicaciones conjuntas y la falta de apoyo público de la familia Ercel alimentaron estas especulaciones. La discreción habitual de la familia se mantuvo, pero la falta de confirmación o desmentido de los rumores solo generó más incertidumbre y curiosidad. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. A menudo los medios de comunicación exageran o interpretan mal ciertos hechos para crear historias más atractivas para el público. Sin embargo, la ausencia de declaraciones o desmentidos por parte de la familia Ercel permitió que los rumores persistieran y se propagaran. En cuanto a la familia de Kerem Bürsin, la situación es un poco diferente. Kerem es un actor muy independiente que siempre ha mantenido su vida personal bastante privada. No se sabe mucho sobre su familia, aunque sí se sabe que tiene una buena relación con sus padres. Kerem, vivido gran parte de su vida fuera de Turquía, tiene una perspectiva más internacional y una mayor independencia en sus decisiones. Los padres de Kerem, al parecer, eran más discretos con respecto a la relación. No se les veía en reuniones familiares públicas ni hacían comentarios en redes sociales. Esto podría ser simplemente por elección personal, o podría indicar una cierta reserva ante la relación. Lo cierto es que, a diferencia de la familia de Hande, no se ha visto un apoyo público y constante de parte de los padres de Kerem. La falta de interacción pública podría deberse a la privacidad que caracteriza a la familia de Kerem, o quizás a una postura más cautelosa ante la exposición mediática de la relación de su hijo. Sin embargo, durante el tiempo que duró la relación, sí que se pudo ver a Kerem compartiendo momentos con la familia de Hande. Se les vio juntos en eventos, fiestas y hasta en viajes. Esto, de alguna manera, indicaba una cierta aprobación y una buena relación entre las familias. La interacción de Kerem con la familia de Hande sugería una buena integración y un intento de mantener una relación cordial entre ambas partes. Aunque la familia de Kerem no fuera tan visible públicamente, el hecho de que Kerem compartiera tiempo con la familia de Hande, y viceversa, indicaba que al menos había un entendimiento y respeto entre las partes. Pero como ya sabemos, la historia no tuvo un final feliz. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Los motivos de la ruptura fueron muchos y variados. Se habló de diferencias de opinión, de agendas incompatibles, de presión mediática. Lo cierto es que, lamentablemente, el amor no duró para siempre. La ruptura, como suele suceder en estos casos, generó un gran revuelo mediático y muchas especulaciones sobre las causas de la separación. Después de la ruptura, ambas familias se mantuvieron en silencio. No hubo declaraciones ni comentarios públicos sobre el final de la relación. Tanto Hande como Kerem decidieron llevar su vida personal de forma más discreta, como es habitual en estas situaciones. La discreción de ambas partes fue un factor importante para evitar más especulaciones y proteger la privacidad de ambas familias. Hoy en día, cada uno ha rehecho su vida. Hande ha comenzado una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Kerem, por su parte, sigue centrado en su carrera profesional y, hasta donde sabemos, no tiene pareja conocida. La vida de Hande y Kerem ha seguido caminos separados, y ambos han continuado con sus vidas profesionales y personales. La decisión de seguir adelante con o sin pareja es algo personal, y cada uno ha tomado sus propias decisiones para encontrar la felicidad. En resumen, la opinión de la familia sobre la relación de Hande y Kerem fue, sin duda, un factor importante. Al principio parecía que ambas familias aprobaban la relación. Sin embargo, a medida que el romance avanzaba, y sobre todo cuando comenzaron los rumores de crisis, la situación se volvió más compleja. La falta de apoyo público y los rumores de desacuerdos familiares alimentaron las especulaciones sobre el futuro de la relación.
La influencia familiar, especialmente en la cultura turca, es innegable y la falta de consenso o apoyo de las familias pudo haber afectado la dinámica de la pareja. Lo que está claro es que tanto para Hande como para Kerem, la opinión de sus familias era importante. En el mundo turco la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y su apoyo y aprobación son, a menudo, esenciales. La importancia de la familia y la tradición en la sociedad turca es algo que se refleja en las relaciones personales, y la falta de apoyo familiar puede ser un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación. Es importante recordar que esto es lo que se deduce de la información disponible públicamente, como redes sociales, medios y otros reportes. No tenemos acceso a la información personal de las familias, y solo podemos especular en base a lo que se ve en el ámbito público. Los rumores y las especulaciones son parte de la vida de las celebridades, pero es crucial recordar que la vida privada de cada persona es un asunto personal. La información disponible públicamente puede ser parcial o incluso incorrecta, y es fundamental no juzgar ni hacer conclusiones definitivas basadas en información no verificada. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin y la opinión de sus familias. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre todo esto? ¿Crees que la opinión familiar influyó en la relación? ¿Te gustaba esta pareja? ¿Crees que la presión mediática tuvo un impacto en la relación? ¿Qué crees que le depara el futuro a Hande y Kerem? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.